Vamos a hablar hoy sobre una invitación al cambio. Ese fue el título que le puse a nuestro tema. He consolidado aquí muchas cosas que el Señor me está permitiendo aprender y entender y que quiero compartir hoy con ustedes. Voy a iniciar leyéndoles una pequeña anécdota que la autora del libro No seas una mujer controladora escribe, y aunque es una escena que no va a ser igual para todas, es muy probable que de una u otra manera esta historia que les voy a leer sea muy parecida a algo que hemos vivido o traiga a memoria algunas escenas parecidas. Escuchemos. Una mañana di a mi hijo un curso intensivo de normas de comportamiento para el baño. Hacía poco había empezado a ducharse en el baño de visitas y no quería que los invitados se tropezaran con toallas húmedas y pantalones de jean del día anterior. El entrenamiento fue minucioso. Después de darle algunas instrucciones claras, también hicimos varios repasos que incluían colgar la toalla y arrojar la ropa al cesto. Me sentí animada con mi estrategia constructiva y estaba segura de que el baño estaría en condiciones para las visitas en todo momento. Sin embargo, aquella noche, después que todos se fueron a dormir, entré al baño y me detuve en seco. Allí estaba la sudada ropa de fútbol de mi hijo y la toalla húmeda en el pequeño montíbulo habitual en el piso del baño. No podía creerlo. Me puse de pie frente a la desafiante pila con mis puños cerrados y mi mandíbula apretada, pensando en las próximas medidas que tomaría. Hay un camino invariable, con profundos surcos en mi corazón. Me he arrepentido de haber tomado ese camino muchas veces, pero en ese momento me pareció el indicado. Con una lógica clara y firme me susurraba: no te escucha, no sigue tus instrucciones. ¿Qué le va a pasar si no hace nada? ¿Qué le va a pasar si no haces nada? Va a fracasar. Tienes que hacer algo ahora. Entonces emprendí el camino de la mujer controladora. Llené mis pulmones de aire, exclamé el nombre de mi hijo, grité una y otra vez hasta que apareció, pestañeando adormecido desde su habitación. Señalé mi dedo en dirección al montíbulo sudoroso. Bajó la cabeza y comencé a apalearlo con mis palabras. Repetidamente golpeé su dignidad con mis ojos entrecerrados y mis críticas sarcásticas. No le puse las manos encima, pero su expresión me decía que mis palabras habían estrujado su corazón. Mientras vociferaba, descarté varios pensamientos fugaces de los que podría arrepentirme más tarde. Me sentí bien de reprenderlo. Tenía que aprender a seguir las instrucciones. ¿En qué tipo de estudiante o empleado se convertiría si no escuchaba? La sensación de poder era embriagadora, y yo quería más. Sentí que estaba ganando el control. Sí, estaba haciendo las cosas bien. Yo tenía el control. Ahora el mundo era un lugar mejor porque estaba gobernando sobre las apestosas pilas de ropa que ensuciaban la vida de mi hijo. Yo gobernaría sobre las toallas de mi familia. Y todo estaría bien, correcto y en paz. Sin embargo, 30 minutos después sentía que nada estaba bien, nada estaba correcto y nada estaba en paz. Mi corazón me había engañado. Una vez más, había tomado el camino de la mujer controladora. Me arrodillé junto a la cama de mi hijo con lágrimas de doloroso arrepentimiento. Aunque aceptó mis disculpas, no pude retractarme de lo que había dicho. No pude borrar la expresión que había reflejado su rostro ante el efecto de mis críticas palabras. Había seguido mis deseos de control. Y, ¡ay!, a qué lugar tan feo me había llevado. Al leer esta pequeña escena, venía a mi mente mi propia lucha. Y cómo he logrado avanzar en muchos aspectos de mi carácter. Puedo decir que ya no exploto con ira como algún día lo hice. Pero también tengo que decir que permanentemente debo buscar a Dios para no volver atrás. Así que seguí leyendo y descubrí algo más que la autora tenía para decirme.
existe algo que ella menciona como el pecado debajo del pecado. Y es que usualmente tratamos con el pecado más evidente en nuestras vidas, pero no buscamos en profundidad qué es lo que nos lleva a tal pecado. Así que hoy mi deseo es que tengamos un tiempo no solo de aprendizaje, sino de reflexión. Mi deseo es que todas iniciemos un tiempo de producir cambios y cambios profundos en nuestras vidas. Pero para lograrlo necesitamos tener algo más de conocimiento que nos provea herramientas para que de la mano de Dios logremos avanzar. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el primer llamado? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Debemos de dejar de pensar a nuestra manera y empezar a pensar a la manera de Dios. Avancemos. En el versículo 3, el Señor, por medio del apóstol Pablo, también nos hace una observación, en el mismo capítulo, pero en el versículo 3. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Escuchemos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Todas luchamos con uno o varios pecados en particular. En Primera de Juan capítulo 10 está claro esto. Así que si decimos que no tenemos pecado es porque aún no hemos conocido la verdad. Si conocemos la verdad, sabemos que todas vivimos en una condición de pecador. La invitación que quiero hacerles hoy es que vamos más allá de ese pecado que ya conocemos, que seguramente todas conocemos porque no somos nuevas en el Evangelio. Ninguna de las que estamos aquí somos nuevas en el Evangelio. Llevamos mucho tiempo estudiando la palabra. Busquemos cuál es ese pecado oculto en nuestro corazón, con el cual luchamos todo el tiempo y con el cual de alguna manera no nos permite experimentar realmente esos cambios profundos que todas necesitamos. Iniciemos entonces. Para entender más sobre esto de el pecado debajo del pecado, pensemos en un ejemplo. Usualmente, las personas de carácter fuerte luchan con el pecado de la ira, o luchamos, yo soy una de ellas. Es lo primero que sale a relucir cuando su carácter se sale de control. Así que cuando se llega al cristianismo, estas personas trabajan arduamente buscando ser santificadas en este aspecto. Aunque es posible que se logre avanzar muchísimo, también es muy común encontrar que no se obtenga ningún logro significativo. En cualquiera que sea el caso, podríamos tener un pecado debajo del pecado. De ese pecado de ira, ¿cuál es ese pecado debajo? Ahora, algunas pueden decirme: bueno, yo no sufro con eso. Yo soy una persona dulce y apacible y rara vez me enojo. ¿Y qué tal si en tu caso entonces ya no hablamos del pecado de la ira, sino que hablamos del pecado de la ansiedad? Este también es un pecado digno de erradicar en nuestro camino de santificación con el Señor, pues es igualito de dañino que la ira. Tu ansiedad podría verse en diferentes tipos de temores. Generalmente la ansiedad es un tipo de temor, o la forma en que se manifiesta es el temor. Podemos ver o tener inseguridades, alguna excesiva preocupación por X o Y cosa, angustias por gérmenes, por la suciedad, por el desorden, angustias por separarse de sus hijos más pequeños cuando llega ese momento de ir al colegio, cuando llega el momento de dejarlo con otra persona, se siente una angustia excesiva, etc. Dice la escritura allá en Génesis 3, para que lo busquen después, que después que la primera mujer, Eva, perdió la primera batalla por el control, Dios la expuso públicamente. Le dijo que sobre ella recaería la maldición de un deseo insaciable
de tomar el control. ¿Qué es esto? Forzar las cosas que le parecen buenas y correctas, ya sea el fruto de un árbol o una toalla mojada en el piso, como leíamos ahorita. Sobre todo en la vida de sus seres queridos, su esposo y hasta sus hijos. No solo desearía tener el control, sino que estaría convencida de que debería tenerlo. Eva y todas sus hijas serían mujeres controladoras. Así que ahí estamos nosotras, sea con la ira o sea con la ansiedad. Probablemente todas aplicamos. El pecado debajo del pecado para los pecados de la ira y la ansiedad es para una mujer, con lo que les acabo de decir, podemos decir que es el control. Sufrimos por querer tener el control. Y al perder el control, estallamos en ira o estallamos en ansiedad. Hagámonos estas preguntas. Estas se las puedo pasar por el chat para que después las tengan para reflexionar. Pero voy a hacerlas y ustedes pueden ir meditando en ellas y ir respondiendo. La primera, ¿qué estoy tratando de controlar? Segundo, ¿realmente creo que Dios tiene el control de todo? Tercera, ¿sobre qué cosas deseo tener el control? Cuarta, ¿estoy enojada o temerosa porque he perdido el control de alguien o algo? Quinta, ¿siento que me estreso cuando no puedo cumplir con todo lo propuesto? Y sexta, ¿quiero resolver los problemas de todas las personas que amo, aunque no me lo pidan? Podría afirmar que reprobamos en varias de las respuestas. Así que aquí tenemos algo clave para resolver y poder avanzar. Pongan mucha atención. En su libro sobre la crianza de los hijos, el doctor Tim Sanford divide toda la vida en dos categorías. La primera, lo que puedo controlar. La segunda, lo que no puedo controlar. Fácil, ¿no? Hasta ahí, súper fácil. En realidad, lo único que entra en la primera categoría soy yo. Puedo controlar mis propias acciones, actitudes y respuestas. Todo lo demás entra en la segunda categoría. El doctor Sanford sugiere dos respuestas: controlarse y doblegarse. Grábense esas palabras y apúntenlas. Controlarse y doblegarse. Para la primera categoría debemos controlarnos, es decir, tener dominio propio. Dado que el dominio propio es un fruto del espíritu, cuando nos controlamos estamos actuando de manera piadosa. Para la segunda categoría debemos doblegarnos, es decir, orar y entregar a Dios el control de las cosas que no podemos controlar. Esta también es una respuesta piadosa. Cuando luchamos con el pecado del control, hacemos exactamente lo contrario a doblegarse y orar. Dejamos que nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros gestos se salgan de control y buscamos controlar el resto. Todo lo que no podemos controlar, eso es lo que queremos controlar. Sin percatarnos que seguramente es una buena oportunidad para doblegarnos en oración y poner a Dios a cargo. Bueno, Él siempre está a cargo, pero lo que tenemos que entender es que debemos dejar que Él siga a cargo. Así que después de desagregar toda la vida en estas dos categorías, como nos indica el doctor Sanford, encontramos nuevamente algo clave aquí. Si queremos cambios profundos, debemos enfocarnos en cambiar lo único que está bajo nuestro control, nosotras mismas. Y antes de seguir, quiero dejar algo claro aquí. No estoy diciendo que simplemente nos podemos poner metas y cambiar, pues si fuera así, todo el mundo o muchísima gente lograría hacer esos cambios. Incluso nadie necesitaría volverse al cristianismo y podría lograr esos cambios.
Pero lo que sí estoy diciendo es que, aunque es claro que los cambios verdaderos solo ocurren con el poder de Dios por medio del Evangelio, también hay una verdad que no podemos olvidar. Nosotras también somos responsables delante de Dios de hacer lo que nos corresponde. Recordemos esto. Usualmente, cuando llegamos al cristianismo, comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas. Aprendemos sobre algunas cosas que son pecaminosas delante de Dios y dejamos de hacer esas cosas para iniciar en la travesía de hacer cosas piadosas. Creo que todas hemos vivido en ese camino o hemos pasado por ese camino. Como decía ahorita, aquí no hay personas nuevas. Todas llevamos ya un camino recorrido en el cristianismo. Y eso está muy bien. El problema es que pareciera que consideramos que el cambio que Dios nos pide, o llamándolo de otra manera, el proceso de santificación se trata únicamente de esto, dejar de hacer cosas malas para empezar a hacer cosas buenas. El problema es que la santificación a la luz de la Escritura no se trata simplemente de esto, aunque obviamente lo incluye, no es un factor determinante. Se trata de algo más sobrenatural que eso. De lo contrario, no habría nada extraordinario en el cristianismo. Si lo comparamos con cualquier otra religión, en cualquier religión podríamos lograr todos esos cambios que nos hemos propuesto o que nos propongamos. El doctor Nicolás Tranchini lo dice así: cambiar es que se produzca una transformación de aquello que mi corazón más atesora, de aquello que más amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. El cambio verdadero es que se modifique aquello que amo. Tus acciones son una consecuencia de aquello que amas. Y esto no lo podemos lograr en nuestras fuerzas. Definitivamente, las que llevamos mucho tiempo en el cristianismo sabemos que en nuestras fuerzas esto no es posible. Necesitamos a Dios. Pero hay una clave que nos ayudará con la transformación de nuestro corazón y es comenzar a buscar lo que les mencioné arriba, el pecado debajo del pecado y luego orar a Dios en arrepentimiento. Porque la mayoría de veces nos quedamos en esos pecados superficiales que todos ven y aún nosotras vemos, pero olvidamos ir a la profundidad de nuestro corazón. Necesitamos evaluar constantemente dónde están nuestros afectos y cómo podemos ayudarnos. El doctor Tranchini nos deja un par de preguntas que nos sirven para evaluar esto. Él dice: ¿qué me motiva a levantarme todas las mañanas? ¿Algún día se han preguntado eso? Bueno, si no lo han hecho, este es un momento para hacerlo. ¿Qué me motiva a levantarme todas las mañanas? ¿Cuál es mi razón de vivir? Va de la mano con esa. ¿Cuál es mi razón de vivir? Ahora, cuando se presentan diferentes situaciones, deberíamos preguntarnos: ¿por qué actúo así? ¿Por qué mi respuesta fue esa? ¿Por qué actúo así? Y la segunda es: ¿qué es lo que estoy buscando que debería buscar en Dios? A veces cometemos pecados por querer conseguir algo que podríamos encontrar en Dios. Entonces, en cada situación, sobre todo en las que reaccionamos con pecado o reaccionamos mal, deberíamos hacernos estas dos preguntas: ¿por qué actúo así? ¿Qué es lo que estoy buscando que debería buscar en Dios? ¿Qué busco con mi reacción, con mi comportamiento? Y recuerden que es importantísimo, las respuestas no pueden ser superficiales. Y si no encontramos la respuesta, debemos orar a Dios y pedirle a Él que nos ayude a encontrar esa respuesta. Y por supuesto, tienen que ser sinceras. Si no somos sinceras con nosotras mismas y con Dios, nunca vamos a poder erradicar ese pecado. Vamos entonces a nuestra Biblia. Quiero que leamos dos historias que están en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Si tienen la Nueva Traducción Viviente, voy a leerla en esa versión. Son dos historias súper conocidas que yo creo que todas las han escuchado alguna vez. La primera es la historia del hombre rico. Está en Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 18. Dice la escritura: cierta vez,
un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Versículo 24. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Dejémoslo ahí. Pasemos al siguiente capítulo, al 19. Y vamos a leer la historia de Jesús y Zaqueo, a partir del versículo 1. Dice la Nueva Traducción Viviente: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraban: ¿fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hagamos una comparación entre estos dos personajes. Podemos decir que no están ahí juntos, uno en el capítulo siguiente del otro, de pura casualidad. Tienen un propósito. Y con la comparación que vamos a hacer, vamos a encontrar el propósito. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y voy a responderles sobre un personaje y luego sobre el otro. Primero el hombre rico y luego por Zaqueo. Entonces, primera pregunta, ¿quién era? Entonces, el hombre rico era un hombre rico, muy importante, probablemente un líder religioso. Zaqueo también era un hombre rico, también muy importante, pero este era el jefe de los recaudadores de impuestos. Segunda pregunta, ¿cumplían la ley, los mandamientos en ese momento? El joven rico había obedecido todo desde su juventud. Esa fue la respuesta que le dio a Jesús. Contrario a esto, cuando vemos a Zaqueo, este era todo lo contrario al hombre rico. Era un hombre de moral bastante corrupta, porque de pronto, para las que no conocen, los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran los mismos del pueblo que cobraban impuestos a sus mismos hermanos, y en muchos casos abusaban, pero lo único que les importaba era recoger el dinero y enriquecerse ellos mismos. Entonces aquí vemos a un Zaqueo que estaba en esa condición. Era un recaudador de impuestos, tenía mala fama, moralmente estaba mal.
Y podríamos concluir por el contexto que les menciono, que era un hombre que no le importaba más que él y su dinero. Él, su familia y su dinero. El resto, lo siento, no me interesa. Esa era la condición de los dos. Uno, moralmente intachable y el otro, moralmente corrupto. Siguiente pregunta. ¿Estaban interesados en heredar la vida eterna? El joven rico, por supuesto, él se acercó a Jesús buscando conocer cómo obtenerla. Le preguntó directamente a Jesús cómo podía obtener la vida eterna. Cuando vemos a Zaqueo, podríamos concluir también que sí, porque él corrió y se apresuró a buscar un árbol desde donde pudiera ver a Jesús porque era muy pequeño para verlo entre la multitud. Ahí ya estaba mostrando un interés. Además, cuando Jesús le dijo que él debía hospedarse en su casa, ¿qué hizo Zaqueo? Se llenó de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. Eso acabamos de leer en la escritura. Siguiente pregunta. ¿Cómo era su reputación? La del joven rico, por la lectura que acabamos de hacer, cuando él dijo que había cumplido todos los mandamientos y que había hecho todo, era un hombre conocido. O sea que si hubiera dicho mentiras o hubiera dicho cosas que él no hacía de una, toda la multitud que estaba oyendo hubiera dicho no, eso es mentira, él no hace eso, etcétera. Pero no hubo, según el texto, ninguna objeción y nadie dijo no, él no los cumple, ¿cierto? Cuando él dijo que cumplía todos los mandamientos, nadie lo dijo. Por el contrario, cuando Jesús le dijo que no podía heredar, que un rico no podía heredar, ¿qué respondió la multitud? Entonces, ¿quién podía ser salvo? O sea, si este es moralmente correcto, ha cumplido toda la ley, y Jesús dice que ni siquiera este puede ganar la vida eterna. Ahora, ¿cuál era la reputación de Zaqueo? Todo lo contrario. Vuelvo al contexto de ese momento, los recaudadores de impuestos eran odiados por sus hermanos, al máximo, por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran unos egoístas que lo único que querían era recoger la plata de los impuestos y aún aprovecharse y hasta cobrarles de más para poderse quedar con un dinerillo ex. Entonces vemos dos varones opuestos. Siguiente pregunta, ¿dónde estaban sus afectos? Ahora sí, vamos adentrándonos un poquito más en profundidad. ¿Dónde estaban los afectos del joven rico? Jesús nos muestra, con el interrogatorio que le hizo, Jesús nos muestra que estaban en su dinero. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Jesús le dice, vende todo y dalo a los pobres y siguen, ¿cuál es la respuesta de él? Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. O sea, su dinero era lo más importante que él tenía. Y cuando Jesús le pide que deje todo ese dinero para seguir a Jesús, él se pone triste. ¿Por qué? Porque no estaba en capacidad de dejar eso que era lo que a él lo movía. Ahora, pensemos en Zaqueo. Después de encontrarse con Jesús, la misma cosa que le produce tristeza al joven rico, que es dejar su dinero, que es devolverle el dinero, darle el dinero a los pobres, esa misma cosa le da gozo a Zaqueo. Y aunque textualmente no lo leemos ahí, podemos leer esto. La respuesta de Zaqueo fue, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y piensen en esto, el joven rico se quedó triste porque no quería dejar su dinero. Y ahí es donde el Señor Jesús dice, es difícil que un rico entre al pueblo de Dios, pero no porque sea rico, sino porque en la mayoría de los casos, como le pasaba a este joven, su corazón y sus afectos están en su dinero. Pero en el caso de Zaqueo, Zaqueo era un hombre rico, como ya lo dijimos. Y no le importó dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver a todo lo que le había estafado. Y si pensamos que era un hombre tan rico, al devolver la mitad, no se quedó pobre, siguió siendo un hombre rico. Pero ahora estaba libre de su ídolo. Ya no le importaba el dinero, ya no se movía ni se motivaba por el dinero, sino por hacer las cosas que el Señor le pedía. Un par de observaciones más sobre estos dos personajes.
El joven rico había obedecido toda la ley. Podemos hasta pensar que en medio de todo lo que había obedecido, pues también había obedecido temas económicos. Y podemos decir que él no tenía ningún problema en dar el 10% de su diezmo o dar ofrendas a los pobres en la iglesia. No tenía problema, pero sí tenía problema en darlo todo, porque era soltar ese ídolo que tenía con el dinero. También podemos decir que este hombre, por todo lo que ya he mencionado, tenía sus afectos en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto, porque ¿qué le pueden dar sus riquezas? Cosas materiales, momentáneas, en este mundo, no más. Eso es todo lo que vas a obtener de un ídolo como ese. Finalmente, dice Mateo, capítulo 6, versículo 24, ahí mismo sobre el joven rico. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces vemos claramente el contraste. Él no podía seguir esclavizado a su dinero y vivir para su dinero y vivir para Cristo. Tenía que escoger cuál de los dos iba a ser su Señor. Y al responder con tristeza e irse triste después de que Jesús le pidió que dejara todo, ahí está la respuesta de él. Escogió su dinero. Ahora, unas observaciones sobre Zaqueo. Cuando Jesús lo ve, él lo llama, y lo llama por su nombre. Nunca lo había visto, no lo conocía, pero lo llamó por su nombre. Además, Jesús se fue a comer a su casa, y en ese tiempo cualquiera que se juntara con un cobrador de impuestos que tenía mala reputación, por supuesto también iba a tener mala reputación. Y a Jesús no le importó, porque tenía claro cuál era su propósito con Zaqueo, y se fue con él. Se fue a su casa y comió con él. Algo maravilloso que pasa con el Evangelio. Cuando lo recibimos por primera vez, podemos ver nuestros pecados y no avergonzarnos, ni escondernos, ni negarlos, ni decir yo no hice esto o aquello, porque hay alguien que nos conoce desde la eternidad hasta la eternidad y sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Y aún así nos sigue amando. Nos ha amado y nos sigue amando y nos seguirá amando la eternidad. Y nos acepta como somos. Obviamente empieza un proceso en nosotras, pero nos acepta como somos, igual que hizo con Zaqueo. Jesús no cambió a Zaqueo para ir a su casa, Jesús fue a su casa y luego empezó un proceso con Zaqueo. Y por último, cuando esta realidad nos toca, cuando esta realidad de encontrarnos con Jesús, con el amor de Jesús, nos toca a nosotras, nos transforma y experimentamos y debemos experimentar cambios profundos, como lo que acabamos de ver en Zaqueo. Zaqueo experimentó un cambio profundo cuando dejó de vivir para su dinero y empezó a vivir para Cristo. Y eso lo vemos en el texto. Nuestro gran desafío hoy entonces está en Mateo 6:21. Cópielo para que lo pueda leer muchas veces. Dice, donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Debemos identificar dónde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Cuál es ese pecado debajo del pecado que no queremos soltar y que nos lleva a hacer otras cosas? Como el ejemplo del control. Cierro con esto. Miremos hacia nuestra propia vida. ¿Realmente hemos experimentado a Cristo? ¿Realmente, aunque hemos amado lo incorrecto y hemos pecado por obtenerlo, al darnos cuenta cuánto Cristo nos ama, podemos apasionarnos por cambiar? Porque podemos y queremos cambiar dónde está el tesoro de nuestro corazón. Cristo le dijo a Zaqueo después de que él dio su respuesta al llamado. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
Nuevamente tomo las palabras del doctor Nicolás Tranchini. Cambiar es haber dejado de encontrar placer en el mundo, porque he comenzado a encontrar placer en otra cosa, Jesús. Cambiar es dejar de amar a mis ídolos como consecuencia de que comienzo a amar el amor de Jesús. Y él recalca, pongan mucha atención a esto. No estoy diciendo como consecuencia de comenzar a amar a Jesús. Lo que estoy diciendo es que comienzo a apreciar el amor que Él me tiene a mí, que es distinto. No es amar a Jesús, sino amar el amor de Jesús. Esa es la diferencia. Recordemos esto, que va de la mano con lo que acabo de mencionar. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice Tim Keller, cuando traemos el Evangelio a nuestro corazón, destruye el motor interior que genera la conducta pecaminosa. No tenemos que mentir porque nuestra reputación no nos es tan importante. No tenemos que responder violentamente o gritar a nuestros oponentes porque nadie puede tocar nuestro verdadero tesoro. No tenemos que mirar pornografía porque nuestro corazón está satisfecho y ya tiene todo el placer que necesita. No tenemos que temer a lo que otros digan de nosotros, porque en lo más profundo de nuestro ser ya nos sentimos aceptados, puesto que nada de lo que hagamos agotará su amor por nosotros. Nada de esto que hemos hablado hoy son conceptos intelectuales que necesitamos saber. Lo que realmente necesitamos es percibir su amor por nosotros y experimentar el cambio profundo como lo hizo Zaqueo. Eso es lo que quiero que se lleven. Las preguntas que nos quedan son, ¿has experimentado un cambio así? En todo el tiempo que llevamos de cristianas, ¿hemos experimentado un cambio así? ¿Has percibido el amor de Jesús? ¿O solamente crees en Él? Muchas personas creen en Cristo, pero muy pocas creen en el amor de Cristo y han experimentado el amor de Cristo. Y si tu respuesta a las dos preguntas que acabo de hacer es que no, que ninguna de las dos cosas, si quieres quererlo, si ese es tu anhelo en este año, de aquí en adelante, en este día, Cristo está cerca y quiere producir todo eso en cada una de nosotras. No estamos aquí porque sí, aun las que llegaron nuevas, ni las que llevan mucho tiempo. No estamos aquí porque sí, estamos aquí porque Él nos llamó, porque Él nos trajo aquí, porque Él quería que hoy habláramos de esto, quería que hoy escucháramos esto, que hoy recordáramos que su amor es lo único que necesitamos y que es ahí donde debe estar el tesoro de nuestro corazón. Vamos a orar.